Encontraron identificación de Devani, otro periodista asesinado en México, y el ataque al grupo Emperatriz. Bienvenidos al Caporal del 5 de mayo. ¡Comenzamos! Además de ser muy hermoso, Puerto Vallarta se ha distinguido en los últimos meses por el incremento de la inseguridad. Ahí ocurrió lo del exgobernador Aristóteles Sandoval o la privación de la libertad de 2 mujeres del ejército. Bueno, este miércoles 4 de mayo le preguntaron al alcalde, el morenista Luis Alberto Michel, qué tan cierto es o qué tan ciertos son los señalamientos de que sus policías trabajan sin armas. ¿Y por qué lo hacen en esta condición? El alcalde ha calculado que son alrededor entre 90 y 150 municipales que se encuentran en esta situación. Les requirió de que entregaran las armas y las tienen en resguardo. Al menos, ¿cuántos policías están en esa situación? Creo que como unos 90 a 100. Dijo en la tarde 150. Bueno, 150 vamos a decir. ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué fue lo que falló? ¿O data de otras administraciones? Para que una persona común y corriente porte un arma, debe de tener en su autorización el número de la arma, el calibre, la marca, y te da la Sedena una vigencia para que tú portes esa arma. Entonces, él vio ese punto, entonces dice, bueno, pues, lo que hay que hacer es renovar esa autorización, nada más. ¿Pero por qué no se hizo antes, presidente? Bueno, yo creo que tal vez por algún detalle, ¿verdad?, de que él al estar checando toda la información tal y como se encontraba, ¿verdad?, vio que hacía falta la regularización de ese documento que les da el derecho de portar el arma. Lo difícil que ha de ser trabajar como policía en Puerto Vallarta. Ayer te platiqué de Siddhartha, a quien ves en pantalla, el hombre que fue detenido acusado de lanzarle un bloque en la cabeza a Andro en un restaurante en la Ciudad de México, y del cómo se estaba llevando su proceso en prisión, con la sorpresa de que había sido denunciado únicamente ante el juez por portación de sustancias ilícitas al momento de la detención, pero no había sido denunciado por la agresión. Finalmente, este lunes 5 de mayo, Siddhartha fue vinculado a proceso por tentativa de homicidio, ahora sí, por esta agresión cometida en el restaurante en la Ciudad de México. Por esta acusación, el juez le impuso prisión preventiva de oficio y dio 3 meses para el cierre de las investigaciones. A las 7 de la mañana con 27 minutos de este jueves 5 de mayo, en una jardinera de los condominios Constitución en Monterrey, Nuevo León, a la altura del edificio 15, vecinos encontraron esta credencial que estás viendo en pantalla. Una credencial de Devani Escobar, la joven cuyo cuerpo fue encontrado en una cisterna de un motel. Como puedes notar, se trata de una credencial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los vecinos que encontraron esta credencial dieron aviso a la policía. Llama la atención que el edificio en donde, el de la zona, fue cateado ya por la policía el pasado 19 de abril, precisamente por el caso Devani. Al respecto, sobre este hallazgo, el gobernador, el emesista Samuel García, ha dicho que esta credencial ya era viejita y que la que Devani llevaba era una renovada. En tanto, desde Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, aseguró que el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió que se agoten todas las líneas de investigación sobre este caso, sin descartar feminicidio. En el caso de Devani, en Nuevo León, la instrucción presidencial y de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, ha sido estar muy en contacto, seguimiento. Hay un grupo interinstitucional que continúa de manera permanente, que está en sitio con la Fiscalía de Nuevo León. Este jueves 5 de mayo, en una carretera de Culiacán, Sinaloa, fue encontrado sin vida Luis Enrique Ramírez, a quien te presento en pantalla. Periodista, director del medio Fuentes Fidedignas y columnista de El Debate. Desde el año 2010 había recibido refugio de la organización Artículo 19 luego de una ola de asesinatos de personas cercanas a él. En ese año él fue amenazado, perseguido y desplazado. Para el año 2015 él reveló en entrevista
que su desplazamiento se debió al asesinato de 3 amigos que contaban con información que calificó como delicada sobre el entonces gobernador, el panista Mario López Valdés, así como del entonces secretario de gobierno Gerardo Vargas Landeros. Él aseguró que esas amenazas venían del gobierno estatal y pese a su denuncia, la Fiscalía General de la República no presentó avances. Con la de Luis Enrique Ramírez, suman ya 9 los comunicadores asesinados en México en lo que va de este año. El pasado 30 de abril, a Yucatán llegó Tahre Shanks, una mujer de origen australiano. Ella llegó acompañada de su hija de 2 años y también de su pareja, Jorge Luis Aguirre. Los 3 llegaron a Yucatán de vacaciones, pero desde este fin de semana ya no se supo nada de los adultos. La niña fue encontrada deambulando sola en la vía pública, no en Yucatán, sino en Cancún. Ahora las autoridades investigan qué pasó con la australiana y con su pareja. De hecho, te muestro en pantalla la ficha de búsqueda activada tanto en Yucatán como en Quintana Roo. Aunque ambos, es decir, ella y su pareja, están en calidad de desaparecidos, autoridades investigan si la desaparición de la australiana ha sido responsabilidad de su pareja, acusado de abuso y de violencia intrafamiliar. Te presento ahora al grupo Emperatriz, intérpretes del grupo regional, del género regional mexicano, quienes viven en Tijuana, Baja California. Señores, baile privado, grupo Emperatriz. Porque hay que tomar, hay que tomar. Me gusta tener viador, me gusta tener viador, para no andar. Cuando uno me dice adiós, cuando uno me quiero tomar y no puedo. el otro me está esperando. La madrugada de este martes 3 de mayo, a la casa de las integrantes de este grupo musical en Tijuana, irrumpieron 4 hombres armados y golpearon a las artistas. Les robaron, en su casa, equipo de trabajo, como por ejemplo el acordeón, la tuba, un vehículo, cámaras, celulares, laptops, un iPad, entre otras pertenencias. Aunque ellas aseguran que están bien, ellas fueron severamente golpeadas por los ladrones. Y ellas han pedido en redes sociales a sus seguidores que no las busquen por ahora para contrataciones, hasta que estén completamente recuperadas. En sus redes sociales compartieron fotografías de los daños materiales y también de los daños físicos, imágenes fuertes que, bueno, lamento no poderte compartir. Compartieron también esta fotografía, esta sí te la muestro. Se trata del auto en el que viajaban sus agresores. La Fiscalía de Baja California ha informado que ya está investigando este caso. En tanto, el grupo ha abierto una cuenta de GoFundMe con el objetivo de reunir recursos para poder recuperar parte de los instrumentos, comprar instrumentos nuevos y poder seguir trabajando. Fuerte lo que ha estado ocurriendo en los últimos días en Tijuana, y lo peor es que no se sabe, en este caso en específico, de parte de quién. Te muestro más de ellas. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Quienes están en vivo, regresamos con la lectura de comentarios. Gracias.